En el día de hoy nos encontramos con Martín. Martín es psicoanalista, investigador, supervisor clínico, perteneció por lo menos durante 20 años a Apertura, lo que hoy se conoce como Apola, y nos interesa tener una conversación fluida, abierta, con Logos, el cual es entonces un lugar para la reflexión, para la discusión, incluso para la crítica de los conceptos. Y por eso nos parece importante abrir este espacio que hemos titulado como intercambios para poder conocer el contexto, las experiencias, poder entender cuáles pueden ser las diferencias entre la práctica psicoanalítica en un medio como Buenos Aires y en nuestro medio, fundamentalmente en la ciudad de Medellín. Quisiera presentar a mi colega y amigo Sergio Arango, perteneciente también a la junta directiva de Logo Psicoanalítico. Martín, mucho gusto. Muchas gracias por Sergio. recibir y aceptar nuestra invitación. Y lo primero que quisiera preguntarte, Martín, es que eh, el lugar que tiene el psicoanálisis en un lugar como Buenos Aires es un lugar, es una presencia muy distinta a la que nosotros tenemos, en el sentido en que durante muchos años el psicoanálisis ha estado presente como una posibilidad desde el orden clínico y hay sendas, instituciones, organizaciones, etcétera, que permiten la difusión del psicoanálisis. Así las cosas, me remitiría al artículo de 1923, dos artículos de enciclopedia, donde Freud propone que el psicoanálisis es un procedimiento que sirve para indagar los procesos anímicos. Dos, es un método de tratamiento de las perturbaciones especialmente neuróticas. Y tres, una serie de intelecciones psicológicas ganadas por ese camino. En nuestra ciudad, Martín, se dice que hay una escucha que es específica del psicoanálisis y que esa escucha se puede llevar a otras instituciones, llámese de orden de salud mental, llámese educativas, incluso jurídicas. En nuestra ciudad hay presencia del psicoanálisis en temas, por ejemplo, de peritajes, con niños, en temas de abuso sexual, etcétera. Entonces quería preguntarte si vos consideras que el psicoanálisis puede, con su método, y si este es un método solamente que es propio para una práctica como la clínica, o si por el contrario, esta práctica se puede y es posible llevarlas al orden de lo interinstitucional. Esa sería la pregunta con la que quisiera abrir, Martín, para pensar el psicoanálisis en extensión. Ok, bueno, gracias por la invitación, Jorge y Sergio. La verdad que es un gusto, bueno, poder compartir la pregunta sobre el psicoanálisis y su campo posible de intervención. Yo escucho dos preguntas en realidad y quisiera justamente diferenciarlas, ¿no? Por un lado, la pregunta es si es posible la práctica del psicoanálisis en instituciones, ¿no? Gratuitas, con turno, ¿no? Es una gran pregunta que se le hace sobre todo a ese dispositivo tan, lo digo así, burgués, ¿no? Del consultorio, el diván, ¿no? Si es posible abrir eso a otro campo más popular, digamos, si hay gente que no tiene para pagar un consultorio particular. Esa es una pregunta. Que desde ya mi respuesta es sí, obviamente. Práctica en la residencia, en el hospital, uno puede perfectamente sostener una terapéutica psicoanalítica. Bueno, entonces les decía, digo, por un lado, digo, si es posible la práctica del psicoanálisis en instituciones, sí es totalmente posible. Bueno, van a ver que el problema de fondo en todas las cuestiones todas las preguntas que nos hagamos, depende cómo entendamos el psicoanálisis, porque hay gente que entendía el psicoanálisis antes de la pandemia como imposible de practicar virtualmente. Y hoy atienden rigurosamente. Digo, se entiende. En el fondo, la cuestión es qué entendemos por psicoanálisis. Que esa pregunta está respondida.
Yo creo que la inquietud en el campo del psicoanalítico creo que digamos, tiene que ver con que digamos, no sabemos muy bien, todos sabemos que hacemos psicoanálisis, pero a la hora de hablar de lo que hacemos, no sé si estamos tan de acuerdo. Pero bueno, ese es un tema que podemos retomar. Respecto al psicoanálisis en extensión, ¿sí? Yo creo que es hay una aplicación del psicoanálisis que me parece, podría decir, restringida y me parece apropiada, ¿no? Digo, pensar el psicoanálisis en situaciones de digamos, pensar con la cabeza psicoanalítica o la escucha psicoanalítica en situaciones de familia, en manejo de situaciones sociales críticas, me parece que aporta un montón. Lo que digo restringido porque también hay una suerte de aplicación del psicoanálisis para todo. Y ahí hay una linda paradoja, me parece, los psicoanalistas, que los psicoanalistas con mucha facilidad hablan psicoanalíticamente de todo, ¿no? Las Torres Gemelas, el CAC de 2008. ¿Sí? Ahora, es una linda paradoja y ya que estamos en confianza se lo digo así, ¿no? Pero fíjense con esa facilidad con que hablan de muchas cosas, a la hora de hablar de lo que hacen, cuando digo hablar de lo que hace un psicoanalista diciendo qué es lo que hace el consultorio y por qué cree que lo que hace funciona, o sea, qué es lo que funciona de lo que hace, ¿no? O sea, una pregunta por la práctica, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo evaluamos si sirve lo que hacemos o si no? O sea, preguntas muy simples. Ahí hay grandes problemas para ponerse de acuerdo. Digo, se habla muy fácil para afuera. El problema es muy complicado. Estamos hablando del psicoanálisis lacaniano, ¿no? Sí. Los otros psicoanálisis los desconozco, pero el psicoanálisis lacaniano, el problema digamos, grave que tenemos es que la explicación de la práctica y la explicación de la eficacia clínica sí es inefable. En la gran mayoría, no quiero generalizar, pero la mayoría de los psicoanalistas lacanianos creen que lo que pasó en la consulta que funcionó forma parte de una singularidad del analista que se encuentra con una singularidad del analizante en el secreto, ¿sí?, de la consulta donde las cosas pasan, ¿sí? Y ahí es donde ese fenómeno no puede ser explicado, incluso se valoriza no ser explicado, ¿no? Porque es del orden de la experiencia. No se distingue mucho la experiencia chamánica. Digo, en el fondo es eso. Yo insisto, en el trasfondo de todo esto, el gran problema del psicoanálisis es un problema conceptual. Enorme. Que se materializa en el lacanés. Me pareciera que si yo hablo las cosas en algo del orden de, y te digo las cosas de lo de cómo usando palabras críticas y no hay modos franceses, te estoy diciendo algo que tiene sentido. Y en realidad, a veces no se entiende. Y otro síntoma es la babel, la babelización, ¿no? Hablar de todo. No, impulsión. Vos pones a tres lacanianos, definan pulsión, te escuchás tres cosas distintas. Después, si además le pones una preguntita como, ¿cuál es la diferencia entre pulsión y goce? Bueno, ahí ya hay serios problemas teóricos. Sí, perdón. Sí, interrúmpame. Martín, sí, qué pena, Martín. Te interrumpo un poquito ahí con lo que decías de esto de que hablamos del psicoanálisis lacaniano. Aquí en la ciudad, aquí en Medellín, hay un fenómeno que digamos que es relativamente generalizado en las escuelas pues, que tienen más presencia acá, si bien últimamente han surgido nuevos espacios, pero entre el foro, el ANEL, estas dos orientaciones, hay algo que se ve como una suerte de continuismo entre el psicoanálisis freudiano y el lacaniano. Entonces uno con lo que se encuentra muchas veces es que se explica Freud a partir de Lacan. Poco se esclarece a Freud desde Lacan y se habla en una continuidad y no se señala, digamos, un corte entre lo que es el psicoanálisis freudiano y el lacaniano. Es como una especie de freudo-lacanismo. Me gustaría saber pues, cómo lo ve, cómo se da allá en Buenos Aires y cómo... Es lo mismo. A ver, digamos lo siguiente, ¿no? El psicoanálisis lo inventa Freud, ¿sí? Y lo digo así. Y Lacan es de esos autores, ¿sí?, que queda la duda si dijo lo mismo que Freud o lo discutió. Si retorno a Lacan quiere decir retorno a Lacan, quiere decir volver a Lacan, en el sentido de volver al origen, o retour quiere decir, como quiere decir también en francés, darlo vuelta. ¿No?
Claramente que ese es el camino, porque Lacan en Althusser, en la Escuela Nacional Superior, en el año 63, donde él es refugiado después de la excomunión, se encuentra con Althusser, que hizo eso con ni más ni menos que Marx, releer a Marx. Entonces está clarísimo que el proyecto de Lacan fue un proyecto crítico con Freud. Pero entre que él lo llamó retorno a Lacan y que todo el tiempo dice, esto ya Lacan, esto Freud lo vio, ¿sí? Dejó instalado un problema. Después habla del inconsciente freudiano y el nuestro, ¿no? El yo del superyo del Freud, pero los míos son los que registro. O sea, en el mismo Lacan hay, me parece, un problema para decir el nombre propio que tiene otra teoría. Esa es mi hipótesis. Y la discusión, si hay freudio-lacanismo o no, es si Lacan es otra teoría del psicoanálisis o no. Mi hipótesis es fuertemente que no solo es otra teoría, sino es una ruptura, implica una revolución paradigmática. Rompe el paradigma. Sí, es otra definición de psiquismo, otra definición de síntoma. De hecho, para Lacan el psicoanálisis es posible por la ciencia moderna, mientras para Freud es el encuentro con la cultura, ¿no? Es otro paradigma. Pero lo que se conoce hoy como Lacan, en realidad es una interpretación cocinada por los discípulos de Lacan más cercanos, que son dueños de su obra, que establecieron un seminario apócrifo. El seminario de Lacan oficial es un recorte, esto reconocido por el mismo Miller, que él puso lo que le parecía, ¿sí? Lo cual es una estafa intelectual criminal. Cualquier historia del intelectual, no creo que haya un acto criminal más terrible que este, que casualmente, ¿no? Los que sostenemos el valor de la palabra, la clínica de la palabra, ¿no? En general no han movido, excepto el Fedor y algunos grupos, no han movido un pelo respecto de lo que implica la objeción de estar leyendo como fuente algo que es apócrifo, que no lo dijo él. Es la mayor obra de Lacan, que es el seminario. Son 27 años de enseñanza oral y estamos leyendo lo que le pareció a Miller. Y decimos que es Lacan. Por decir una. Después la otra es toda la interpretación de la elucidación que hace Miller, que lleva efectivamente, mi impresión es que es el síntoma que implica esa lectura, es que justamente reniega de la ruptura paradigmática. O sea, vuelve toda la lectura milleriana, todos, la mayoría, la mayoría, todas las instituciones que ustedes nombraron, ¿sí? Tiene una lectura de Lacan en el paradigma freudiano. O sea, la leen bajo es como si intentaran leer la relatividad de Einstein, pero no sin salir del newtonismo. Martín, y en función de eso, quería preguntarte, a propósito del artículo que nos envías, que tenemos la oportunidad de compartirlo, si no consideras que cada uno de los lectores, por lo menos estos que pretenden hacerse incluso algo así como autores, no han estado un poco en función de la dilucidación, de extender una lectura que se diga algo así como verdadera, como única, y en ese sentido, si no se resta la posibilidad de la discusión, de la reflexión, incluso de la crítica a los conceptos, para quedarnos más bien en el comentario, en el que dilucida, en el que entiende estos autores, pero que no necesariamente se investigan ellos. Bueno, dijiste muchas cosas que me parecen muy importantes, ¿no? El que mejor entendió este problema y hizo algo al respecto es Ricardo Goldenberg en su libro Leer contra Lacan, editado por Félix Morales Montiel, recientemente publicado en Argentina. Se llama Leer contra Lacan y el tipo lo que dice, mi amigo Ricardo, dice que lo que el psicoanálisis nunca definió es una política textual. O sea, ¿qué hacer con la letra de Lacan? Que efectivamente con Freud no fue necesario porque de alguna manera la obra de Freud viene autodesarrollada, digamos, autoexplicada. Freud escribe de una manera, ¿no?, donde el tipo desarrolla, ¿no? Lacan escribe de otra manera, también acá tenemos discusiones. El punto central es por qué Lacan no se entiende. Porque un tipo con la formación epistemológica de Lacan, que tenía clarísimo que la discusión en psicoanálisis era teórica, porque él piensa el psicoanálisis como una disciplina a la Coiré, o sea, una disciplina que es posiblemente formalizable y que efectivamente es la única discusión posible dentro de la disciplina es una discusión teórica, porque un tipo que viene a dar una batalla, la mayor batalla teórica que yo creo se ha dado del psicoanálisis, lo hace en un estilo que no se entiende. Ese estilo que no se entiende es ese fervor
lacaniano de todos los iluminados que lo entienden y lo transmiten, que está muy bien descrito en el artículo que te mandé de Lacanismo, de Nicolás Massal, en la revista Conflicto, donde él cuenta efectivamente que ellos han morfado, en argentino morfar es comer, han morfado todos de que no se entiende Lacan, ¿no? Y han dado ese estilo de secta donde, ¿no?, siempre está el maestrito que se queda en las clases, que en general supervisa, que también analiza y a veces tiene relaciones sexuales, bueno, en fin, esas cosas que pasan en las instituciones con los adherentes, ¿no?, en una típica secta, ¿no? El carácter sectario. Pero yo creo que el verdadero problema del carácter sectario es porque nadie se hizo cargo de que Lacan no se entiende, ¿sí? O mejor dicho, y esa es la interpretación, lo que yo llamo post-lacanismo, ¿no? Esto que antes describía Sergio, digamos, de esa lectura de Lacan, yo le propongo. El Lacan no lo conocemos el post-lacanismo. O sea, Lacan no hay. Lacan es un tipo que no se entiende, que vos vas, lees los seminarios, si tenés suerte de leer, no los truchos, no los apócrifos de Miller, sino Staferla y Rodríguez Ponte, que son las mejores fuentes que tenemos. Si lo lees desde ahí, no lo entendés. Bueno, la interpretación que da el post-lacanismo es que es poesía. Entonces es una poesía sobre Freud, donde el cual todos los movimientos, toda la formalización y todo eso son trucos retóricos o maneras de decir de Freud, ¿no? Mi impresión es que, digamos, lo que no se termina de aceptar es que Lacan está planteando otra teoría de manera encriptada. Lacan en Instancia de la Letra hace referencia a Leo Strauss y el arte de escribir del perseguido, de los perseguidos. Leo Strauss, viste, investigando cómo escribió Platón, cómo escribió Spinoza, sobre temas picantes, digamos, de época, para poder ser escuchado. Tiene una linda hipótesis, porque aparte cuando desarrolla el método, ¿sí?, vos te encontrás con una manera de leer a Lacan que para mí fue absolutamente iluminadora. Y que es, por ejemplo, las tesis principales nunca se dicen. Las tesis secundarias, que ahora las principales, se dicen de manera confusa, ambigua, tautológica, que no quede claro. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. El sujeto de lo significante representa para otro significante. No tiene que cerrar, pero tienen que repetirse siempre las mismas. Dice. ¿Sí? La más importante es lo que decirla. Y si se dicen, decirlas una vez en toda la obra. ¿No? Casi que nada. De esa manera de leer que es que hay un encriptamiento. Quizás que a mi paranoia yo me siento un poco como Schreber a veces con estas cosas, digo, capaz estoy loco yo, pero con esta manera de leer se arma una otra teoría del psicoanálisis, que eso es lo que yo estoy trabajando después de que me fui de apertura, que es, digamos, de trabajar la hipótesis de un nuevo paradigma. Y de un nuevo paradigma lo digo así, que opone al sujeto, al aparato psíquico de Freud, el concepto de sujeto supuesto saber. ¿Sí? Y trabajo sobre eso. Lo que yo percibo de estas escuelas de psicoanálisis dogmáticas es que un líder se erige como revelador y le da la palabra, que son instituciones donde, en general, si vos vas a discutirle al líder, el líder te dice que te falta análisis. Falta que te diga que te falta análisis con él. Falta que te lo diga, pero te lo puede llegar a decir, ¿no? Digo, ¿se entiende el nivel de discusión, el nivel científico de la discusión de esas instituciones, que son de disciplinamiento moral, jerárquico, son de alguna manera, o sea, se corren de lo que tiene, que me parece que eso tenía apertura, que estaba buenísimo, que es el espíritu científico, donde cualquiera puede discutir. Vos, Jorge Andrés, estuviste en la apertura, cualquiera puede tomar la palabra y decir yo no estoy de acuerdo por esto y lo otro, pero intentamos entender el psicoanálisis. O sea, suponemos que hay una teoría del psicoanálisis, discutimos esa teoría. Hoy para muchos lacanianos no hay teoría, lo que hay es una poesía que tiene el valor, ¿no?, de la experiencia, curador de la experiencia poética, donde la chispa de la salud mental aparecería como por casualidad, porque en el fondo también, en general, esos análisis, hay muchos análisis que transitan décadas, ¿no?, y cuando salen uno ya tiene la suerte de poder recibir esas consultas. O sea, no se elaboró nada en relación a un saber. O sea, han sido relaciones de disciplina y de sugestión. Porque hay un problema enorme, yo creo, con perdóname si me voy de tema, pero dale, Martín. Es un tema central en lo que es la situación del psicoanálisis hoy, global, ¿no? Que creo que es lo que yo llamo post-lacanismo, insisto. Lacanismo nunca hubo, porque lo que hubo fue post-lacanismo, porque hasta la fuente post-lacaniana, digo, se perdió eso.
El primero, creo yo, y con él se dictó una orientación que yo llamo hoy otro Lacan. El primero fue Alfredo, que dijo, muchachos, no me cierra lo que dicen que dijo Lacan, de lo que yo leo que dice. Tuvo el valor de que reconoció a Alfredo de ponerse a preguntar si no había otro Lacan. Se hizo la pregunta, llegó hasta ahí, creo yo, llegó hasta ahí, ¿sí? Y bueno, resta a los que venimos decir de qué otro Lacan se trata. Eso implica algo muy fuerte que todavía no se ha dado, que es lo que llama Kuhn, que es el que inventó el término de revolución paradigmática, que es la irreductibilidad de un paradigma a otro, ¿no? O sea, no cambia todo. Con Lacan cambia todo. La realidad es discursiva, el inconsciente es discursivo. Mi hipótesis es que Lacan tiene, digamos, una articulación entre epistemología y lingüística. Hay una teoría del discurso. De hecho, Lacan dice que lingüisteria, no lingüistería, como dicen los lacanianos, hay unos algo que pueden ser como síntomas, ¿no? Los lacanianos dicen lingüistería por el término lingüisterie, pero cuando traducen histerie, traducen histeria. Entonces, ¿por qué traducen lingüisterie como lingüistería y no lingüisteria, que es lo que debe ser? Lacan dice, y regala a Jacobson el término lingüística, dice que esta es la séptima función del lenguaje, que es la de los psicoanalistas, donde nosotros operamos, que es la función inconsciente, ¿no? Y nosotros trabajamos claramente sobre la palabra. La discusión, por ejemplo, es muy interesante, como parece la discusión con los freudo-lacanianos, digámoslo así, con el tema de la virtualidad en la pandemia, de si era viable o no una cura por vía solo del diálogo a través de la virtualidad. Todo el poslacanismo, como tiene un síntoma que es que el real entienden que es sustancial y es la materia orgánica, necesita la presencia del cuerpo y necesitan operar sobre el cuerpo. Ellos creen que operan sobre el cuerpo, no saben que operan sobre lo imaginario, ellos creen que operan sobre el cuerpo. En las intervenciones en lo real, supongo saben de lo que hablo, cualquier cosa es ciego, pero bueno. Entonces se quedaron sin palabras con la pandemia. Funciona bárbaro. Zoom para la consulta, por supuesto que a veces hace obstáculo, como a veces hace obstáculo el sexo del analista, y bueno, no funcionará el dispositivo virtual, pero decir que si no hay contacto de los cuerpos no hay análisis. De nuevo, ¿de qué psicoanálisis estamos hablando, no? Con la referencia, Martín, que hacías, qué pena, con la referencia que hacías de la fuente y de lo apócrifo, es muy interesante pensar que en ese poslacanismo, digamos que Miller es quien toma la posta de ese poslacanismo y de alguna manera se presenta como el que esclarece, el que dilucida la obra de Lacan, el que entiende a Lacan en última instancia. Y no podría uno pensar que realmente lo que hay ahí es otra ruptura, o sea, que habría un millerianismo, que rompe con el psicoanálisis lacaniano. En realidad es un psicoanálisis milleriano, o sea, hay un corte que presenta Miller. Sí, esa es la hipótesis, espérate, lo estoy buscando porque lo tengo acá. Esa es la hipótesis de este libro. A ver ahí. Ay, sí. El nacimiento de la clínica milleriana. Fernando Ferrari. Este libro hace algo buenísimo, que desde el millerianismo, de alguna manera, estudia Miller. Dice, sí, efectivamente, había un Miller, ¿no? Y desde el texto sutura hay un cambio de Miller, cambio de paradigma, y ahí es donde Miller se hace milleriano. Lo que faltó aclararle, que lo hace recién en 2011, faltó aclarar que él lo hizo en nombre de Lacan. Es un milleriano, o sea, entienden la estafa, ¿no? Miller dijo su teoría y lo dijo Lacan. Sí. Por eso, porque funda la fuente, por eso todo el mundo es milleriano. ¿Sí? Por más que después se peleen por cuestiones, digamos, de poder, pero epistemológicamente hablando, todo el psicoanálisis lacaniano es poslacaniano. Hay unos locos, como nosotros, que estamos diciendo, hay otro Lacan. El problema para mí se armó que cuando Ferrari escribe este libro, se reconoce entonces, hay que reconocer que entonces hay un otro Lacan, que no sabemos cuál es. Por eso genera tanta incomodidad hoy la cuestión del otro Lacan. Que todos están ya, bueno, pero ¿qué tiran tanto a Lacan, tanto a Freud? Hay que seguir adelante. Que no lo niego como posición epistemológica. Pero yo creo que hay un problema, como te dijera, de origen, que es la mala fe de los psicoanalistas, que es un problema conceptual, que es, no nos estamos haciendo cargo de que las diferencias entre Freud y Lacan no están dirimidas. Y que cuando Lacan inventa el concepto de Goste, por ejemplo, lo hace para unificar el campo, porque se le quedaba
disociada el afecto y la representación de Freud. Por ejemplo, son cuestiones a las que yo llegué después de mucha investigación. Lacan dice en el seminario 17, unificar el campo con el concepto de goce, que yo propongo llamar gocentido, porque el goce es el goce del sentido también. Los dos niveles diferenciados de Freud, del cuerpo, digamos, y la mente, ¿no? La sensibilidad y la mente en Lacan se articulan, ¿no? Se siente y se piensa significantemente, digámoslo así. Ese es el paso fuerte que da Lacan. Que no puede ser, eso es lo que no aceptan los freudianos. Ese es el síntoma que yo encuentro hoy en el postlacanismo, que es que no aceptan la idea de que el orden significante es el orden de la realidad. Y eso quiere decir lo que se siente y lo que tiene sentido. Y esto está articulado por el significante. Lacan lo dice con todas las letras, el seminario 17 dice, el significante aparejo de goce, de jouissance. ¿No? Entonces los freudo-lacanianos dicen no, el goce y el significante se excluyen mutuamente. Hay que ver. Es toda la teoría, la recaída metafísica, diría otro gran autor que yo sigo, que es Agustín Palmieri en El porvenir del lacanismo, ¿sí? Que hay una recaída metafísica en el sustancialismo, ¿no? Y hay un problema ontológico de fondo del psicoanálisis, que es qué ontología se sostiene. Hasta la ontología freudiana y la ontología de Lacan sería una ontología lingüistérica, materialista, en fin, en esa batalla estamos hoy, ¿no? Sí, perdón, te interrumpí, Jorge. Martín, a propósito de eso, el lugar que tiene, que es un lugar de mucha pregnancia, es un lugar, digamos, muy fuerte, por lo menos en nuestro medio, a propósito de algo que marcabas hace un momento, y es la experiencia, ¿cierto? Que lo que importa es analizarse, lo que importa es pertenecer a la escuela, y esta relación, digamos que no es tan fácil de establecer con otros saberes, especialmente con la filosofía, donde el psicoanálisis considera que todo lo que es, digamos, de su acervo teórico, es una producción que se produjo, que se realiza al interior de la experiencia, ¿sí? Entonces, digamos que en función de campos específicos como la filosofía, no se reconoce, no se investiga ni siquiera cuáles son los antecedentes teóricos que tienen los conceptos, tanto en Freud como en Lacan, del lado de la filosofía, para dejar ese lugar de esta pregnancia, de este fundamentalismo, si se quiere, de la experiencia. El rechazo de la obra de Lacan, de la teoría de Lacan, bajo la peor forma, que es su reinterpretación por lacaniana, o sea, no diciéndolo, ¿no? Diciendo hay otro Lacan, no diciendo, Milano dijo, che, yo tengo otra lectura, dijo, yo digo Lacan y lo digo así. Es también el rechazo al valor de la teoría del psicoanálisis, ¿sí? O sea, Lacan propuso más que nadie que la discusión en el psicoanálisis y el progreso del psicoanálisis es un progreso teórico y la discusión tiene que ser teórica y que por eso, digamos, la crítica que le hacía a la vaguedad conceptual del psicoanálisis, que hoy está peor que nunca. Martín, pero es un diagnóstico que hace Lacan iniciando su enseñanza pública en 1953, en la apertura del Seminario 1 dice, bien, el psicoanálisis corta con conceptos. Sí. Y el 24 creo que ¿cuándo fue? De enero del 80, dice Le Monde Diplomatique, nadie aprendió nada a mi lado, cierro, porque no conviertan en agua de borrajas una enseñanza donde está todo sopesado, no pasó nada, dice, fracasé. Me enseñaron que fracasé, dice, me enseñaron que fracasé. O sea, es un tipo que cierra su enseñanza diciendo, ese es el ultimísimo Lacan, me encanta esta para los ultra lacanianos, post-lacanianos que hablan del ultimísimo Lacan, nunca se olviden lo que dijo el ultimísimo Lacan que conocemos. ¿Sí? Cuando lo digo en argentino, métanse en el trasero todo lo que dice, porque no sirve para nada. Bueno, Lacan sabía que algo no pasaba de su enseñanza. Tuvo doble problema, es complejo el tema, yo lo estoy investigando. Por un lado, Freud, ¿no? El no poder ir más allá de Freud, el no poder decir, él nunca dijo, lo dijo muy tímidamente, pero nunca dijo, como yo creo que hay que decir, che, yo tengo otra teoría, Freud es caduco en esto, y esto, ¿no? En general reivindicó demasiado al padre, me parece, pero la tenía, no me cabe duda que tenía
otra teoría que por sus discípulos no solo no fue escuchada, sino fue ignorada. Digo, tiene toda la importancia para Lacan de la teoría, tiene que ver con su proyecto de formalización del psicoanálisis, que no es ni más ni menos de rigidez, rigurosidad y cierta sostén. Se me olvidó la palabra rigidez, pero me parece que lo digo en el sentido no de cerrado, sino de que se sostenga algún argumento, que se sostenga algo de cierta consistencia, que podamos, cuando estamos hablando de psicoanálisis, saber más o menos en algunos conceptos de qué estamos hablando. Insisto con esto, pones hoy a tres lacanianos juntos a hablar de pulsión y te dicen tres cosas distintas y articulan con tres conceptos. Esa rigurosidad que falta en psicoanálisis falta más que nunca hoy, y que Lacan en ese sentido fracasó, que tiene que ver con la idea de que el género del psicoanálisis está más ligado al género de transmisión. El psicoanálisis es poético, entonces te cae bien el analista que te cae, como dicen los mexicanos, es padre, güey, es padre, ¿no? Que te parece copado, que te gusta. Los argumentos no importa mucho. Yo creo que no se entiende el psicoanálisis. Y se vive en una nube de que nadie entiende nada, pero te gusta cómo lo dice, que es verdad. En general, el éxito de los jefes de escuela tiene que ver con su histrionismo, su pedagogía, que te deja, wow, ¿cómo sabe este chabón? Pero intentá pensar con ellos. Digo, su argumento es que eso proviene de su experiencia personal, de su toque único y singular, su relación a Lacan, ¿no? Con lo cual, discusión conceptual en general no puedes hacer, no puedes objetarle, porque insisto, te manda a analizarte. O te dice que vos tenés un problema con la autoridad. Con el padre. ¿Cómo vas a discutir al maestro, no? Cuando Frege presenta los fundamentos del número, ¿no? Su tesis grosa sobre la relación entre el número y el concepto es la base de Lacan. Hay un pendejo, un pequeño, un joven de 25 años, que ni más ni menos que Russell, que le hace una pregunta que le desbarata toda la presentación, después quiere matar Frege, pero se la tiene que comer doblada, porque ese pibe con esa lucidez le tocó justo el punto frágil, que después se demuestra el fundamento lógico del número 100 años después. Ya no Frege, sino sucesor de Frege. Pero bueno. Pero eso no es psicoanálisis. Y la experiencia, sí, porque yo me analicé, ¿no? Porque yo sé mi análisis porque me analicé. Es un idiotez que de todas maneras no pienso como Alfredo piensa que no hay que analizarse, pero yo creo que está buenísimo analizarse. Digo, pero no, digamos, el análisis se puede pensar. El tema es si pensamos. Vos llamás a un lacaniano y a dar una charla a tu institución, te habla de cualquier cosa. Vos decís, este tipo se tomó algo, qué sé yo, nada que ver con lo que hablamos, ¿viste? Hay una especie de monólogo. Yo estoy dando un seminario donde digo, los primeros 3 encuentros dije, vamos a hacer un diálogo, como estamos hablando nosotros. Estoy harto de los lacanianos que hablan en lacanés, monologan en lacanés que no se entiende. Martín, bueno, que con eso que nombras, nosotros encontramos aquí en el medio también un poco, creo que lo mencionaba Jorge, y es que aquí se encuentra algo que sucedía en los primeros textos de Lacan, por ejemplo, en Función y Campo de la Palabra, Lacan lo denuncia, que ese texto es como un gran manifiesto, y es que se señalaba de intelectualismo al psicoanálisis lacaniano, de ser muy enfocado en la teoría, de la erudición, entonces hoy encontramos mucho eso, que hay como unos psicoanalistas muy teóricos, y que entonces no, porque pues la experiencia es lo que debe hablar, y la teoría, pues los conceptos no, pues que se queden por ahí afuera. Que son... Sí, hay otro concepto supuestamente epistemológico. Los psicoanalistas hablando de epistemología son un desastre. Yo hice un doctorado de epistemología porque quería sacarme algunas dudas, un desastre. Que es que la ciencia quiere totalizar. En realidad todo ocurre con la segunda maniobra de borramiento de Lacan. La primera fue falsificar su obra, su fuente, y la segunda fue reinterpretarlo en el estilo de la obra clara de Milner. Ustedes lo están leyendo, les tiro una bomba. Pero es un manifiesto contra lacaniano. Ahí Milner dice que el psicoanálisis de Lacan abandona el estructuralismo, la lingüística, a Coiré. Miren cómo le pega a Coiré en ese libro, lean Coiré, y se van a dar cuenta que eso es una maniobra discursiva para borrar la relación ciencia y psicoanálisis que Lacan quiere. Si ustedes quieren estudiar la relación ciencia y psicoanálisis, lean. En ese texto, Milner dice: no van a creer que sirva para algo la lectura de la escritura del perseguido en Lacan. Yo de ahí yo tengo un contraprograma con la obra clara. Yo estoy leyendo a Lacan desde como un contraprograma de lo que es la obra clara.
O sea, que no se abandona el estructuralismo, que no se abandona la lingüística, que la relación de la ciencia, hay una relación entre el sujeto y la ciencia y el sujeto del psicoanálisis, termina diciendo, es ahí donde se inaugura que la ciencia forcluye el sujeto, es un invento de Milner, porque Milner ataca la relación del psicoanálisis con la historia, con la epistemología y con la lingüística, que es la base de lo que yo entiendo es el paradigma lingüístico de Jacques Lacan. Así que, digo, en esas, pues, hay dos maniobras de pinza sobre la enseñanza de Lacan. Una es, ¿no? Digamos, hacer su fuente apócrifa, y la otra es reinterpretar. Y en esa reinterpretación, me parece, se borra esta relación a la teoría fuertemente hegeliana, y por otro lado es coherente. Los que hacen esa maniobra sostienen que lo importante es la experiencia, no las ideas. Y también trabajan así en el análisis. Sí. ¿Sí? Hay una enorme, yo hay un síntoma que puedo ver como supervisor de un montón de analistas que trabajan en Lacan, que no se plantean la hipótesis. Y el psicoanálisis de Lacan es el psicoanálisis de la hipótesis sujeto. Si uno trabaja una hipótesis sujeto, uno de los enormes malentendidos del lacanismo es que la clínica, no sé allá, pero acá es la clínica de responsabilidad subjetiva, ¿no? Te tenés que hacer cargo del goce que te habita, ¿no? Yo voy con alguna maniobra parecida a la que intentó Lacan a decir que la responsabilidad del sujeto es del analista. Es el analista que tiene que tener una hipótesis sujeto. El analizante va y se va a analizar. ¿Qué más responsabilidad es esa? Le va a decir a otro de que sufre. ¿Qué más le vas a exigir? Es parecido a los hospitales, viste, que dicen, no, pero no paga. Pero no paga, pero se toma 2 colectivos, viene de la villa, o sea, se recorre media ciudad para poder hablar con vos. ¿Qué quiere? ¿Que te pague aparte en plata? Digo, hablando del psicoanálisis en instituciones. Paga un montón para venir, no es que te tiene que dar dinero a vos. Martín, ¿y no te parece que toda esta problemática para lanzar una hipótesis tiene que ver con la idea que se tiene de lo que es la función del analista, que solamente entonces es propia de un consultorio, de 4 paredes, en la relación, digamos, con su analizante, y que en función de eso, un analista no da cuenta de su acto, no enseña nada, tiene que pensar. Así, es la singularidad del analizante con la singularidad del analista, en la contingencia del encuentro de la clínica, de lo real, que aparece lo inefable de que se siente mejor. Sí, y si es por eficacia, por efectividad, pues todas las clínicas en el orden incluso de la eficacia simbólica tienen... Mira, a mí me pasa donde veo esto claramente, el mayor, lo veo este problema, que quiere decir que no se trabaja con hipótesis, es que los analistas no tienen hipótesis para dirigir la cura. Los analizantes, en general, no tienen ninguna hipótesis sobre sujeto, supuesto saber, o sea, no es una pregunta por el saber, se transforma en general los análisis, se transforman en, lo digo así, orientaciones morales respecto del buen uso del goce, ¿no? Digamos, ¿no? Algo así, ¿no? Una moralidad total, ¿no? Y lo que yo lo veo es en las discusiones clínicas. Hay una dificultad enorme. Yo hace 4 años que laburo en grupos, digamos, de trabajo sobre discusión de casos clínicos, que es aplicar, digamos, discutir la teoría de los casos. Pero insisto, el problema de fondo, y lo digo así, es un problema de nacimiento de Lacan, es el problema teórico. Sí. ¿No? Evitamos, o sea, repetimos como loritos en la formación, si tenemos la suerte de tenerla en la universidad, frases hechas de Lacan que no existe. Así estamos. De un Lacan que no existe. Y que hay toda una teoría que está bien, desde el libro de Ferrari, es el milerianismo, claramente. Lo dice uno que lo pensó del campo de ellos, o sea, lo estudió. Listo, ya está. Entonces, ¿qué pasó con Lacan? Ahí es donde yo creo que están todos los psicoanalistas hoy como un poco incómodos. Y porque tampoco se saben, en general, estas posiciones de líder dogmático, de escuela, de secta, ¿sí? Otro síntoma que tienen es un enorme problema con el saber. Digamos, ¿por qué? Porque creen que saben. O sea, no tienen la posición. El que sabe es el que sabe no saber, no es el que más sabe. Para nosotros, la relación al saber es la relación al agujero en el saber, poder lidiar con eso, ¿no? Entonces opinan sobre todo, y algo así como la pelea es ver quién tiene razón, no pensar, por ejemplo, porque no hay una base conceptual clara respecto a qué modelos estamos usando.
¿sí? No es lo mismo usar el modelo del aparato psíquico de Freud, yo, ello y super yo, o el modelo de Ludo Borromeo, ¿no? Pero vos le preguntás esto a un psicoanalista Freud lacaniano y no tiene problema, porque vale todo es una ensalada, todo pasa. O sea, no quiero desmerecer a nadie, pero digo, en la discusión estricta, yo creo que terminé yendo de la mayoría de estas instituciones, porque no se está pensando, se está repitiendo lo que dice el maestro de turno. Y de hecho pensar incomoda, ¿no? Vos sos una especie, ¿no?, de border si te pones a discutir, ¿no? Yo creo que en este sentido, a mí me parece que la única manera de... La pregunta es, primero, ¿qué es el psicoanálisis? Y podemos hacer retroactivamente en función de lo que venimos hablando, ¿cómo leer a Lacan? Porque estamos ahí. Estamos en ese problema hoy. ¿Cómo leer a Lacan? Por eso les recomiendo el libro de Ricardo Goldenberg de Leer contra Lacan. Porque él se plantea esta pregunta, ¿no? Como, en el fondo tenemos que decidir es cómo leemos. Y los lacanianos no se hacen esa pregunta, ¿no? Cada uno lee lo que el maestro en su escuelita le hizo repetir, ¿no? Entonces, bueno, fíjense la relación que hay entre experiencia, intervenciones en lo real y lo que decía que muchas veces son abusos en la transferencia y lo que podemos llamar la pura sugestión, ¿no? Esos psicoanalistas lacanianos, viste, que te saludan con la manito muerta, o las que no te dan el beso, se quedan medio, no sé si les pasa, pero son gente que vos decís, le pasa algo a este tipo, ¿por qué no? Puede ser buena onda, no te digo que me dé un beso y diga te quiero hermano, pero ¿no? Mínimo de gentilidad, porque viven en una onda de sugestión. Si vos estás medio pirado, ¿sabés cómo entras? Como un caballo. Digo, porque entras en una onda sos medio psicópata. Para mí es así, no sé si a ustedes les pasa. Esos maestritos de escuela que están totalmente locos, se enloquecen. Ni que decir que los invitás a hablar de pulsión y te salen hablando de cualquier cosa. No sé si me quiero matar, pero yo lo invité a este chabón, está diciendo cualquier cosa que nunca hablamos de que vamos a hablar de esto. No sé si les suena raro. Espero que no les pase en este espacio. Pero bueno, digo, estamos en una práctica que es absolutamente solipsista, absolutamente individualista. El postlacanismo va en el peor sentido de Occidente, que es la locura, ¿sí? Que es la locura del individuo, desatado del otro. Procura, ¿no? La dirección de la cura poslacaniana es no hay otro. ¿Sí? El individuo se autoriza de sí mismo, ¿no? ¿No? No hay otro. Entonces cada uno en su locura haciendo, y la dirección de la cura es así. Van a la locura sus dos versiones. La maníaca, salen autorizados de sí mismos a hacer cualquier cosa, como el libro este de una temporada con Lacan, que termina Pierre Rey, termina el libro diciendo, bueno, elogiando que él efectivamente ya se había realizado, entonces va por Orly, por Francia, deja el auto, dice, ahora me subo a un avión y me voy a la puta que lo parió, no importa, carajo, viste, como que, pues este tipo está loco. No se sube, esto está curado porque se sube un avión cuando se le canta, era como una cosa absolutamente, ¿no? Pero esa cosa es el elogio maníaco, ¿no? El ego, y después la depresiva, ¿no? La asociación, la locura depresiva. Estoy hablando de la dirección de la cura del postlacanismo, estoy tirando un tema fuerte. Pero el hacerte cargo de ti mismo, no hacerte cargo de tu gozo, responsabilidad subjetiva, punto. ¿No? La otra salida es claramente la melancolía, qué mierda que soy, en realidad, ¿por qué gozo? ¿Por qué me va tan mal? Es mi culpa que me va tan mal, ¿no? Entonces, y a mí me parece que el psicoanálisis tal cual lo piensa Lacan es la alternativa a la locura. O sea, el psicoanálisis es lo que nos permite salir de la locura, del individuo, del yo, del ego. Es alguien que es alguien que te puede, digamos, te presenta y te articula una pregunta respecto de lo que vos estás diciendo, respecto de lo que va a ser tu orden de realidad. Digo, la pregunta de un analista es eso, desde el orden de la realidad. ¿Qué realidad está, no? Te permite eso, un análisis. Si salís de la locura, la condición para estar en análisis, lo dice Lacan varias veces, es salir de la locura. Y la locura es salir de creérsela. Eso es una relación al saber autodeterminada. El loco es el que se cree que sabe y no se da cuenta que el saber siempre es con el otro. ¿Sí? Porque existe la semántica, las definiciones, siempre el saber está el otro en el orden del saber. No hay un saber solo. Bueno, lo diagnostica Hegel, que el extravío de la conciencia es la locura, que es el libre. Miren qué interesante, otro para la crítica a los postlacañanos, ¿no? Para Hegel, el verdaderamente libre es el loco, ¿sí? Y toda la crítica postlacañana va a la libertad del otro, ¿no? A liberarse. ¿Qué es la locura? Es la clínica de la locura, definitivamente.
¿Cómo contrarrestar eso? A mí me parece que el principio es un llamado a pensar, que uno en el análisis se juega algo del orden del saber, no ningún tipo de intervenciones de tipo religiosa, ¿no? Una pregunta fuertemente sobre el saber, la estructura del saber que sostiene la realidad de cada quien. Y si el psicoanálisis no se puede discutir, no se puede pensar, si no podemos discutir conceptos, no sé, la idea del proyecto, como ustedes nombraron, Función y Campo de la Palabra, es el programa de psicoanálisis de Lacan que realizó desde ese día hasta el último día, ¿eh? Yo no pienso como los polacañanos que hubo primer Lacan, segundo Lacan, tercer Lacan. Lacan desarrolló el programa de Función y Campo de la Palabra hasta el último día. Lo que pasa es que en Obra Clara, Milner dice que abandona el estructuralismo, abandona a Coiré, abandona todo, que mentira. Lacan dice en 1975 que le debe todo, casi todo a Lévi-Strauss. 1975. ¿Qué abandono? ¿No? En el ultimísimo Lacan dice el concepto de estructura, habla del concepto de estructura que Milner no entendió. Te lo dice así en las cartas a Lemón. Dice que él le dejó una noción de estructura a Milner que Milner no tomó. Y Milner dice que abandona el estructuralismo. Sergio. Martín, con eso que planteabas ahora, con esta cuestión de la locura, que la condición de entrada al análisis es salir de la locura de alguna manera, y que un poco esto de digamos, este post-lacanismo va en todo el sentido contrario. Incluso hace poco, pues, en un congreso mundial era la cuestión de todo el mundo es loco, o esto del uno todo solo, que es un poco, pues, en esa vía de... se recae en ese post-lacanismo, en algo que se criticaba desde Lyotard y Lipovetsky, por ejemplo, en la era del vacío, en la condición posmoderna, y es que el psicoanálisis cumple ese proyecto del individualismo posmoderno, casi que por excelencia. Un poco está en la punta de lanza de esa perspectiva, y sería en ese sentido una oposición directa a lo que es el psicoanálisis en el programa lacaniano, que está desde Función y Campo de la Palabra. O sea, Totalmente. Hay otro elemento más, además del filosófico, que mencionas con Lyotard y Baudrillard, que es el neoliberalismo. Digamos, el análisis por lacaniano trasunta en lo que sería toda la transición neoliberal de la economía mundial, que está basada en la responsabilidad del individuo, digamos, en el que el Estado, el otro, no tiene responsabilidades. Digamos, ¿no? Estamos en una ideología de época que apunta perfectamente al fin de análisis lacaniano, que me chupa un huevo, perdón, lo digo mal y pronto, no me importa el otro, ¿no? El saldo cínico de un solo, sálvese quien pueda, y no hay nada, no hay otro lado, no hay ecología, todo mentira, la ecología, todo eso, mentira, se prenda fuego el planeta, yo me salvo solo, se van todos a la mierda. Lacanismo puro, o casualidad, ¿no? Como la ideología se les recontrametió, diría Althusser, porque no está bien la discusión teórica, falta discusión teórica ahí. Digo, es nula, la discusión teórica entre los psicoanalistas lacanianos es nula. Es nula porque al principio tenemos que empezar de esto. ¿Por qué goce y no pulsión? ¿Por qué estamos hablando de pulsión? ¿Por qué usamos goce? Y usamos goce, pulsión, libido. ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Martín, se utiliza incluso la expresión el saldo cínico del análisis, de un final de análisis, ¿cierto? Y es que mientras que no me perjudique a mí, mientras que si el otro le pasa algo pero no me pasa a mí, todo está bien, y eso entonces sería un efecto, sería una consecuencia propia de un final de análisis. Sí, es el final de análisis cínico de los lacanianos, es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es un final de análisis cínico, ¿sí? De desarticulación al otro como ideal, ¿no? Cuando en rigor, si el deseo es el deseo del otro, por algo cae la categoría de deseo en el postlacanismo, ¿no? Si el deseo es el deseo del otro, es lo más, el deseo, que es lo más íntimo, es lo que más nos liga al otro, es el deseo del otro. Por eso está perdido. Para los postlacanistas somos individuos gozantes, no ni siquiera pensantes, porque antes el freudismo era la apuesta por la vía del disciplinamiento racional, había que adaptarse a las pulsiones. El postlacanismo es la otra vuelta, ¿no? La otra recaída metafísica, diría Agustín Palmieri, recaída metafísica naturalista, por la vía ya no de la razón, sino de lo contrario, que es el afecto, que es el cuerpo para Freud, ¿no? En el esquema freudiano, y es eso, el imperio del goce, ¿sí?
Hay algo sintomático en lo que vos decís. Cuando hablan del goce, fíjate en las dos cosas que decías. Una, a mí me parece que los lacanianos evitan hacerse cargo de lo que operan como analistas. Entonces, con la responsabilidad subjetiva es la manera de zafar de si un análisis no funciona es porque goza mucho, no es porque una de esas se equivoque mis hipótesis. Como trabajo con hipótesis, entonces goza mucho. Lo otro es más incómodo. Podría ser quizás tengo mal planteado el problema. Sería la manera, me parece, de poder abordar, ¿no?, una dificultad. El goza mucho es lo mismo que resiste, decía Lacan. Cuando Lacan dice la resistencia del analista, lo que está queriendo invertir es que los psicoanalistas post-freudianos decían resiste mucho, ¿no?, como una manera coartada de no revisar su propia posición teórica, tema que a Lacan obviamente le importaba. Entonces, digamos, me parece que si vos no tenés una hipótesis sujeto planteada sobre los casos, lo que te queda ante la dificultad termina siendo el poder que tenés, el poder de sugestión, el poder moral, das consejos. Esos son los consejos cada vez más cínicos. ¿No? Cagate en el otro, sé tú mismo. No es muy distinto a la psicología positiva, si lo piensan un poco, ¿no? Lo que es esa especie de terapéutica del goce, donde los analistas son los que saben gozar y gozan bien, ¿no? Y los analizantes van a decir, gocé mal, y ahí los castigan con intervenciones en lo real, le aumentan los honorarios, le cortan la sesión, ¿no? Pero nadie piensa nada. Es un poco desolador el panorama. En general no se piensan problemas teóricos, ni se piensan problemas clínicos desde la teoría. Sí. O sea, Martín, que siguiendo esa línea y uno se lo encuentra en el medio, y es que esa falta, digamos, esa deficiencia en la teoría, esa casi que nulidad en la discusión teórica, aquí, por ejemplo, lo encontramos por un lado con este mote que se pone de muy teórico, muy conceptual, o sea, eso no, y por otro lado con la falta de intercambios entre las escuelas. Hay pocos debates, cada escuela va por su lado, no se encuentran. Perdón, porque lo tomaron ese punto y no lo tomé, vuelvan a lo traer porque está bueno. La extraterritorialidad, el síntoma entre los lacanianos es que leyeron la idea de extraterritorialidad del psicoanálisis como que el psicoanálisis estaba por fuera de las teorías. Cuando Lacan quiso decir que las teorías tenemos representaciones de embajadores de teorías en el psicoanálisis, es lo contrario, que las tenemos adentro a las teorías. Lacan, cuando presentó el concepto de lo extraterritorial del psicoanálisis, quiso decir eso, que hay algo de la lingüística en psicoanálisis, hay algo de la epistemología en psicoanálisis, hay algo de la historia. Los lacanianos entendieron que el psicoanálisis está por fuera de todas, ¿no? Se lo dijeron ustedes decir acá. Y yo he escuchado una psicoanalista lacaniana decir de un historiador muy lúcido, decir, qué bien que piensa psicoanalíticamente. O sea, creer que porque le gustó lo que dijo era porque era psicoanalítico lo que decía. El chabón estaba hablando de historia. Pero bueno, esas cosas. Ese por fuera, que en el fondo también hay otra coartada teórica, porque quedarse por fuera quiere decir, entonces, yo me acuerdo en la residencia cuando una psiquiatra pregunta, pero para ustedes, ¿qué es el otro con mayúscula? Bueno, pánico. Caras serias, todos evocando. ¿Sabes lo que le dijeron? No, te tenés que analizar para eso. O sea, no pudo responder en un ateneo clínico una pregunta, si no es por la vía de remitirse a su propio análisis. Nacho, tenemos un problema fuerte conceptual. Y que es verdad, vos le preguntas a 3 psicoanalistas qué es el gran otro y te van a responder 3 cosas distintas. ¿Sí? Yo me parece que a mí me parece que está buena una actitud de desconfianza hasta Lacan establecido, punto 1. Punto 2, establecer una estrategia de lectura sobre Lacan. ¿Cómo lo leemos? ¿No? Yo les propongo lo contrario a lo que dice Milner en la obra Clara, que es leerlo como una escritura de perseguido. Y segundo, y tercero, ponerse a investigar. En general con colegas amigos. Yo diría, la mejor institución psicoanalítica es la de los amigos, donde uno la pasa bien, está bien, y donde investiga. Después, si la cosa crece, yo diría 2 cosas. Primero, un programa de investigación científica, como se estructuró en la apertura. Sí, y después, lo que no pasó en la apertura, una política científica. O sea, Martín. No alcanza con el programa de investigación si no tenemos una discusión interna, científica, de hacia dónde vamos como proyecto de investigación científica. Sí. Si no hay eso, termina viendo uno que se sienta y dice, yo soy el que decide. Entonces, yo diría, sí, primero me parece que no hay manera de entrarle a la enseñanza de Lacan por la vía del aprendizaje. Hay que investigarlo.
Y hay que investigarlo, les diría así, con mucha desconfianza al lacanismo. O sea, que todo lo que se dice de Lacan podría ser falso, si no contradictorio incluso, ¿no? El ejemplo de la obra Clara a veces es muy claro, como ahí hay una maniobra para decir exactamente lo contrario de lo que Lacan piensa en relación a la ciencia, el psicoanálisis y la filosofía, que es el subtítulo de la obra Clara. Y sobre todo, bueno, ya lo dijimos, las fuentes, ¿no? Digo, a todos los libros de Paidó, lo que yo recomiendo, júntenlo, hagan buen asado con eso, un buen la parrilla, y bueno, leer esta Ferla y Rodríguez Ponte, algún día se traducirá esta Ferla y bueno, tendremos la CAM. Después, bueno, sí. ¿Y no te parece que el panorama es sombrío, es cada vez, no diría que pesimista, pero sí creo que vamos a propósito del título de Lacan, o peor, y es que entre esta discusión de la Torre de Babel, la falta de dilucidación de un verdadero Lacan o si hay otro Lacan, de las imposturas intelectuales de las cuales hemos hablado, la figura que vemos ahora a propósito de la inmersión, de la llegada de las redes sociales, es que cualquiera se autoriza para hablar entonces ya de temas que ni siquiera son teóricos, que interesan, digamos, al ejercicio propio de la clínica, pero se toman algunos conceptos psicoanalíticos que parecen muy profundos, que parecen muy interesantes, y con eso se arma o un curso, se tienen adherentes, se tienen gente... Sí, pero eso dice el artículo, ¿no? Este lacanismo. Yo creo Sí. que ahí no hay ningún problema. Porque ahí, de última, tu público te lo armás vos con los contenidos que tenés para dar. No le exigís ninguna adscripción a una escuela ni ninguna cosa dogmática, sectaria. ¿No? Digo, que uno tenga un público por Instagram ha sido una gran ventaja, porque antes tenías que ir a morfarte una institución de mierda, chuparle las medias al líder de la institución para tratar de subir, para tener un lugar en psicoanálisis. Hoy, si vos tenés buenas ideas, y hay gente que está tirando buenas ideas, hay gente que está haciendo estas composiciones. Yo digo sobre Lacan, digo que falta la interpretación de Copenhague. No sé si saben la historia, que la cuántica era tal quilombo para los físicos cuánticos, tantas cosas, digamos, que se daban vuelta con la física cuántica, que tuvieron que hacer lo que se llamó la interpretación de Copenhague, que es, bueno, más o menos, pongámonos de acuerdo en los acá de lo que implica todo esto, ¿no? Lacan falta la interpretación de Copenhague, en el sentido de poder darle una vuelta. Yo veo que hay algunos influencers lacanianos, no sé cómo quieren llamarlo, que hacen mejor en lectura que la mayoría de las instituciones. Así que en ese punto que tengan adherentes, al menos no obligan a nadie, no cobran cuotas, no tienen relaciones sexuales, no se obligan a ser analizantes, no los obligan a supervisar. Eso mismo, me parece que hay una democratización hoy del saber del psicoanálisis, que por supuesto expone lo babel que está la cosa, porque hay de todo, es una feria, hay locos, hay tipos que saltan, que bailan, hay tipos que hacen performance hablando de psicoanálisis. Sí, el problema no es ese, el problema es que las supuestas instituciones psicoanálisis no se discute teoría. Ese no es uno. Después, si hay alguno que quiera hacer algo de teoría por las redes, buenísimo, que diga lo que se le canta, buenísimo, digo, eso, que tenga adherentes, digo, que Bruno Moroni tenga 20.000 adherentes, me parece bárbaro, porque Bruno Moroni dice cosas bárbaras. Digo, eso me parece mejor que tener que estar en una institución pidiendo la aprobación del jefe para poder pensar. No me parece tan mal. Lo que sí me parece, lo que vos decías, panorama sombrío, yo insisto esto, es que no hay, en psicoanálisis, hay cierto, me parece así como, no sé, desorientación, no sé cómo decirlo, porque a partir del libro de Fernando Ferrari, de La clínica del milenarismo, ya es obvio que el Lacan que tenemos es el Lacan milleriano. Bueno, entonces ¿qué? ¿No? Entonces ¿qué? Claro. Y también es cierto que se armó la transmisión, rechazado el cientificismo de Lacan, digámoslo así, en un buen sentido, o sea, el formalismo, la idea de transmisión conceptual, ¿no? De pensar los conceptos, como se rechazó eso, lo que hay son interpretaciones, ¿no? Jergas de interpretaciones, ¿no? Que se repiten, ¿no? Como latiguillos, que tienen hay algo de la operación del lacanés, que además de usar todas las fórmulas francesas del tipo algo del orden de o esas huevadas, siempre remiten a un concepto que no está definido, ¿no? Entonces,
¿no? Algo el inconsciente tiene que ver con el goce, que tiene que ver con no sé qué. Entonces te van llevando. No, hay un problema que yo tengo muy fuerte con el lacaniano, que es las discusiones, es que hablemos de los conceptos que podemos definir conceptualmente mientras discutimos. No me sacas con la interpretación de Heidegger, de no sé qué, de algo que podemos hablar, ¿no? Y en general es eso, digamos, es muy difícil la discusión porque siempre hay otro concepto, y bueno, después eso termina, además del falta de análisis, es que vos no leíste el seminario 27, donde en una frase que yo descubrí, dice, como es el último Lacan, dice, niega todo lo anterior, ¿no? Esa manera de leer Lacan así, ¿bajo qué epistemología se puede entender que un autor en los distintos movimientos que hizo deshizo lo anterior? ¿No? Es dialéctico, se integró. Función y campo de la palabra está en el seminario 27. No es que lo abandona. La lingüística, el estructuralismo, están presentes en Lacan en toda su obra, a pesar de lo que dice Milner. Entonces, yo creo que si el psicoanálisis sobrevive es por la práctica psicoanalítica, y porque somos me parece hoy, es un dispositivo más entendido, ¿no? Lo digamos así, hay que decirlo así ahora, desde el otro Lacan, Lacan hegemónico, es el dispositivo que permite salir de la locura del sí mismo en la que uno vive y padece, si es neurótico, padece, porque hay locuras de sí mismo que pueden no ser padecientes, pero la locura padeciente, y salir de la locura, en principio, poniéndose a preguntar sobre la realidad con otro. ¿Sí? Que ese es el lugar del analista, que es quien puede interpelar, va a ser el punto de apoyo para, de alguna manera, poder ubicar algo así como la estructura de la realidad que sostiene el discurso de quien consulta. Y vamos a operar, como decías vos, citando el seminario 2, corretando, ¿sí?, el discurso, la estructura, para que devenga otra estructura discursiva y un cambio de realidad. Bien. Nosotros operamos sobre la ontología, en algún sentido. La ontología de la existencia que está dada por el sujeto. Por eso, en la primera tópica de Lacan, que es la banda de Moebius, es el corte por la línea media. Y en la segunda tópica, que es el nudo Borromeo, es el desanudamiento del síntoma y la rearticulación, ¿no?, en un nudo de los tres registros. Es la misma operación. Pero bueno, los Lacanes no piensan así, no piensan que hay una relación entre, yo creo que es así, el concepto de sujeto vertebra toda la obra de Lacan y está desde el esquema Z hasta el nudo Borromeo. Eso son todas maneras de pensar el concepto sujeto. Y es un concepto lingüístico. Y requiere una tesis que no está nunca dicha en Lacan, pero es fundamental, porque no se olviden de que uno de los primeros escritos es más allá del principio de realidad, ¿sí? Y hay una tesis fundamental que es que la realidad es discursiva. Si no partimos de ahí, no se entiende Lacan. Bien. Ahí ya Freud no existe, porque para Freud la realidad es representativa. O sea, la realidad es una realidad psíquica interna que es una representación de la realidad real. Para Lacan la realidad es una que se llama Wirklichkeit, el término alemán. Es una realización. El alemán tiene dos términos, Realität y Wirklichkeit. Wirklichkeit es lo que se realiza, ¿no? Es la realidad lógica, es una realidad fundamental lógica, por eso la realidad que nosotros conocemos es una realidad postcartesiana. Nuestra realidad está atravesada, está sostenida lógicamente. Por el discurso. Por el discurso y en la ciencia. Porque la realidad es, así, el producto de la significación. Eso desde que hay lenguaje. El hombre habita, ¿no? Pero con la ciencia se produce algo que es un cambio en la estructura del saber que sostiene la realidad. Entonces la realidad no va a ser lo pensable, digámoslo así, como era para los medievalistas, sino va a ser lo razonable. Nosotros tenemos ese virus adentro y leemos, de alguna manera, realizamos nuestra realidad discursivamente en base a esa lógica, a esas premisas, ¿no? Que se sostenga un sentido. De hecho, vivimos buscando sentido, hablamos porque necesitamos. El sentido de nuestra existencia tiene mucho menos que ver con nuestras funciones biológicas que con el deseo que opera, que habita en la producción de significación permanente que nos tiene realizándonos significativamente con el otro, digámoslo así. La peor tortura que inventaron en Guantánamo fue, ¿no?, el aislamiento, ¿no? No es ni la electricidad, ni la peor tortura que puedes hacer a alguien es aislado, cambiarle los ritmos, ¿viste? Despertarlo, darle de comer, así. En 3 días estás psicótico, digamos, te vas al recontracarajo si no tenés otro, ¿no? Es la metáfora de Tom Hanks en El náufrago que le habla a Wilson, ¿viste? Tenés que hablarle a alguien para no limar.
Bien, Sergio, Esa la es última bueno, para no abusar de la generosidad de Martín. no, a mí si me dejas me quedo toda la noche, no hay problema, me encanta. Ustedes se van a aburrir antes que yo, pero bueno. No, para nada. A ver, Martín, pues un poco en esto que abordabas aquí al final, ¿qué tan posible ves? Bueno, hemos visto ese escenario un poco pues desolador, que en potencia, ¿qué tanta posibilidad hay de que exista algo así como la interpretación de Copenhague para esta situación en la que estamos, pues babeliana, donde ninguno entiende completamente los fundamentos, pero no se quieren discutir, todo esto que hemos visto pues de esa deficiencia en la teoría, y quería, si es posible, que lo pensáramos también en la perspectiva de, por un lado, el psicoanálisis en Francia, y por otro lado, el psicoanálisis pues aquí en América Latina, en Colombia, en Argentina. No sé si marcas una diferencia ahí, porque pues así como decías ahora, que no se dice la lingüisteria, sino la lingüistería, un poco también viendo pues como ese mundo, y uno ve que, por ejemplo, los psicoanalistas acá son un poco afrancesados en el sentido de que en el grafo del deseo, por ejemplo, leen el italiano que voy en francés, aquí dicen che vois, porque pues, tienen un ascendiente francés. Entonces, uno ve pues una cosa como muy afrancesada acá del psicoanálisis, ¿no? ¿Cómo ves? Cuando es italiano, en realidad. Cuando es italiano. Claro. Sí. Sí, yo creo, a ver, hay dos cosas las que decís. Una que es la pregunta por qué el psicoanálisis pegó tan fuerte en español. Yo tengo una hipótesis, que es el ser y estar. Que tenemos esa diferencia, el ser y el estar en la lengua, que somos proclives al psicoanálisis porque entendemos que hay mutaciones de la existencia que está dada entre la diferencia entre el ser y el estar, que no creemos tanto en el uno de la existencia, que sería un filósofo muy lindo, que se llama Rodolfo Kusch, argentino, que él decía la pureza del ser del europeo contra la hediondez del estar del latinoamericano, ¿no? Que tenemos ese hediondo, en el sentido, dice, somos, ¿no?, hediondos y sucios, nos mezclamos, digamos, la calle, dice, la calle latinoamericana, eso no es Europa. ¿No? Es muy lindo como piensa este tipo la idea de que el ser es algo latinoamericano, ¿no? Y perdón, el estar, que se contrapone al ser puro europeo, ¿no? Y que tenemos algo de la mezcla, ¿no?, y de la hibridación. Yo creo que si el psicoanálisis se inventa en alemán, sí, yo creo que sobrevive en francés con Lacan, pero no estaría tan claro, y yo creo que si hay una tercera vuelta va a ser en español. Es una tiro de la hipótesis, que va a venir de acá, porque tenemos una recepción, ¿no? En general, el psicoanálisis con la muerte de Lacan y el psicoanálisis lacaniano, por lo menos con la muerte de Lacan, y lo que fue el encuentro de Caracas, que yo entiendo que ahí fue la venta del franchising, ahí se vendió el franchising del campo lacaniano, o sea, ahí vendieron las franquicias a todas las escuelas latinoamericanas porque vieron que acá había interés en Latinoamérica, hubo cierta gente que fue y lo trajo. Acá en Argentina el papel de Karma Sota, por ejemplo, para eso es fundamental, de un tipo que se interesó por Lacan y dijo, che, este tipo está diciendo algo muy interesante, vino un par así, ¿no? Pero me da la sensación de que en general lo que está hoy generalizado como psicoanálisis es la interpretación del milerianismo, que no cierra en algunos puntos, primero clínicamente, como acabamos de decir, por la dirección de la cura es hacia la locura, pese que no estaría funcionando clínicamente. De hecho, ya mucha gente dice, yo psicoanálisis no, termino peor, no me hablan, se quedan callados, no me dicen nada, ¿no? Estas estupideces que uno escucha que, por ejemplo, que la sesión tiene que ser corta, ¿no? O que no hay que hablar, ¿no? Que son, bueno, yo creo que son todas las maniobras de sugestión. O sea, si vos querés tener a alguien angustiado, que te pague, pero es una relación de poder, ¿no? Digamos, de conocer eso. Hablando de la ética del psicoanálisis, no hay ninguna ética ahí, ¿no? Si vos operás sobre la sugestión de alguien angustiándolo, diciéndole, vos te tenés que hacer responsable de la mierda que sos, porque para eso venís acá, para que yo te lo diga. Entonces, eso es el psicoanálisis, es así. Pero bueno, yo en ese sentido creo que hay gente que piensa en psicoanálisis, hay gente que quiere pensar, y nosotros compartimos, fíjate que con Jorge y Andrés nos conocemos de antes, pero con Sergio no nos conocíamos, y podemos compartir, estando en lugares distintos, una sensación de lo que es el lacanés, de lo que es el Babel, de que no se están discutiendo las cosas, de que en realidad todo depende un poco de la retórica de quien lo enuncia y no del contenido, y bueno, mal que mal, nos vamos juntando, vamos pensando y vamos pensando alguna alternativa. Yo creo que lo estamos
lo estamos cocinando nosotros el porvenir del psicoanálisis. La vía por Lacaniana para mí está caduca. En lo personal, primero porque en términos filosóficos me parece súper pedorro, Lacan me parece mucho, mucho más rico todo el planteo filosófico a lo que es la filosofía hoy, ¿no? Que acompaña al porlacanismo, y clínicamente me parece que es pernicioso el porlacanismo. Pernicioso, digamos, los efectos que produce la clínica, ya sea la salida cínica o la salida melancólica, digamos, me parece que, digamos, son un ejercicio de poder de los analistas de un nivel de impunidad que es, la verdad, pasmoso. Por supuesto que hay un montón de otros psicoanalistas, porque hay que nombrarlos también, que no se fuman a ninguna de estas instituciones, ninguno de estos fanáticos, dogmáticos. Y bueno, ahí nos juntamos a hablar un viernes, ¿no? Una horita a ver qué hacemos, por dónde le entramos, digamos, ¿no? En ese sentido, la red está buenísimo, porque la red también está pidiendo, ¿no? Intercambio. Después, ¿qué le interesa? ¿Qué sé yo, no? En general, no sé si a los psicoanalistas les interesa pensar, esa es mi sensación. Les interesa hablar de sus pacientes, contar intimidades de los pacientes, decir lo increíble de lo que pasó en términos de la experiencia de lo que ocurre. Pero en términos, ¿por qué este caso va así y esto va así? Yo te puedo asegurar que en general no hay rechazo. Cuando uno lo puede hacer es maravilloso. Digo, a mí me parece que es una cuestión, ¿no? Poder pensar la clínica desde la teoría, ¿no? Ahí te encontrás con el problema de esto. Entonces, pero lo que dijo Lacan es lo mismo que dijo Freud, porque Lacan inventó conceptos, ¿no? No solo inventó conceptos, ¿no? Como sujeto supuesto saber, sino que además usó conceptos, digamos, con el nombre anterior que los reformuló. Real. El real de Freud es la sustancia material orgánica. El real de Lacan es el imposible lógico que opera en la dimensión de la significación. Bien, Martín. Bueno, muchas gracias. Si bien te parece, en otro momento hacemos una segunda sesión, un segundo momento. Hay que continuarlo, sí. Cuando quieran, por supuesto. Y así te agradezco también cómo me mandaste un poco los temas, como para ir situando la cosa. Nos quedó afuera el 90% de lo que me mandaste, pero bueno, digo, la pasamos lindo, la pasamos bien. Esto es fundamental, ¿eh? Esto es fundamental, ¿eh? En una institución psicoanalítica. Digo, estar poder relajado entre amigos, pasándosela bien, ¿no? No impostura, todo capturito, todo elocuente, quién es más piola, quién la tiene más larga, ¿no? Digo, eso me parece que es patético, triste, además poco productivo intelectualmente, me parece aburridísimo. Sí. Puede funcionar bien para tener pacientes, para tener novias, pero no sé si para pensar, digamos, ¿no? Muy bien. Martín, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias. Muchas gracias, Martín. Que estés muy bien. Gracias, Martín. Chao. Hasta luego. Chao. Nos vemos.